enseña la palabra. Si entra alguno con anillo y lo hace sentar en los primeros lugares, estás haciendo acepción de personas. No hacemos acepción de personas porque Dios nos enseña a través de este relato que Dios no hace acepción de personas. Sino, fíjate que dice, verso 35, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y está hablando de nación. ¿Quiénes son mejores? ¿Los hijos de Dios que están en Colombia? No. No, ¿cómo que no? Dicen los colombianos. ¿Los chilenos? Todos somos iguales. ¿Los argentinos? Los peruanos todos somos iguales. La única diferencia con los argentinos es que Dios a nosotros nos rebendice. Sino que en toda nación se agrada ¿de quién? Del que teme a Dios y hace justicia. ¿Usted teme a Dios, hermano? Amén. Amén. Tiene que hacer justicia. Pero la justicia de Dios, no la nuestra. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? Cristo. De Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos, que Dios había ordenado de antemano, nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, estaba testificando de la resurrección de Cristo a los gentiles de primera mano. Miren, ustedes que conocen esto que se escuchó por ahí, yo soy testigo de que resucitó. Amén. Amén. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. de vivos y muertos. ¿Cómo va a ser juez de vivos y muertos? De los vivos se puede ser juez, pero de los muertos también. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Esto también nos toca a nosotros. Por su nombre nosotros recibimos perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿cómo? Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué quería hacer yo? Quería compartir con otros del amor de Cristo. Y yo hay veces, hoy me pregunto, ¿quiero seguir compartiendo el amor de Cristo con alguno? Porque como ya vamos a la iglesia, tenemos la salvación, estamos seguros, entonces pensamos que no hace falta más compartir el Evangelio. Hay que seguir compartiendo. Muy bien. Continuamos. Verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Evidentemente Cornelio todavía no sabía nada del Evangelio.
porque pensaba que con esa visión que había tenido, que había visto ángeles y le habían dado la directiva, en la persona que venía había que adorarla. Mas Pedro le levantó y ¿qué le dijo? Diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No hay que adorar a los hombres. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, verso 28, qué bien, ustedes saben que es muy bonito venir a la casa de uno, comer junto con ustedes y compartir. ¿Eso es lo que dice? No. Vosotros sabéis cuán abominable es para un padre. Vaya contestación que te dice el invitado. Fíjate, tú invitas a alguien a tu casa, ¿no? Pero cuando tú invitas a alguien a tu casa, estás esperando al invitado y de pronto el invitado te dice, mira, me es un asco venir a tu casa. ¿Qué haces tú? Claro, es parafraseando. Acá dice abominable. ¿Qué es lo que es la palabra abominable? Así, es sencillo. Yo vengo a tu casa, pero me es un asco venir. ¿Qué haces? Lo giras, la parte posterior, y le das para que se vaya. ¿Verdad? Pero no lo hacen así porque sabe Dios lo que necesitamos y la humildad que tenía este tal Cornelio. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Qué le ha mostrado? Que ningún hombre llame común ni a Que a ningún hombre a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de un Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. La expectativa que tenía Cornelio era tremenda. Había invitado a su pariente más íntimo, había invitado a sus amigos, esperando la venida de Simón Pedro. Y dice, y él te hablará. Y lo primero que dice Pedro, tú sabes que es abominable venir a tu casa. ¿Sí? Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Sabes por qué Cornelio no lo rechazó? Porque sabía que el hombre que venía era un hombre de Dios y que le traía palabra de Dios. Amén. Usted cuando venga a la iglesia, hermano, usted venga a alabar a Dios y a esperar que la palabra, sea el predicador que esté aquí, sea una palabra de Dios. Ha hecho homilética. Yo siempre digo que los cristianos necesitamos rodilléticas. ¿Sí? Ayer estaba nuestro hermano Santiago y teníamos el estudio. Fue bastante interesante. ¿No es cierto, Pepe? Que fue muy interesante. Y Gina, fue interesante, ¿no? Y uno puede aprender cómo y de qué manera se puede expresar, puede leer los principios bíblicos
Pero hay algo que nos va a identificar. Como decía Maggi recién, tenemos que ser un testimonio. Jesucristo tiene que vivir dentro nuestro a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Dios hace acepción de personas? ¿Que Dios escucha a uno más que a otro? No, ¿no? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. ¿Está filmando? Sí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Vamos a ver la vida de un hombre lo cual dice que Dios usa a sus siervos. ¿Amén? ¿Y es que fue? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Amén? ¿Qué estaba haciendo este hombre? Cada día estaba dando limosnas al pueblo y estaba orando. ¿A quién le oraba? ¿A quién le pedía? A Dios. Pero era un hombre el cual estaba buscando de Dios, porque todavía no conocía realmente el poder de Dios en su vida. Entonces, como Dios conoce nuestros corazones y conoce nuestra forma de vivir, nuestra forma de pedir, ¿qué hace Dios? Contesta las oraciones. Porque ¿cuántas veces habrá este hombre habrá dicho: Señor, ayúdame mis necesidades y mis formas de hablar contigo? Y entonces dice que Dios mandó ¿a quién? Un ángel en una visión. Y este ángel le dijo: ¿le podría haber predicado el evangelio al ángel? No le está permitido a los ángeles predicar el evangelio, pero sí dan instrucciones. El evangelio solamente le está permitido predicarle o ser predicado a los hijos de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los que envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente estamos leyendo y estamos hablando de Cornelio. Dios se le manifiesta a Cornelio y le dice: tienes que mandar a buscar ¿a quién?
a un tal Simón, que tiene el sobrenombre Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Fíjate que acá hay algo en común. Cornelio siempre está orando. Y ahora Pedro está orando, ¿verdad? Si quieres que Dios se manifieste, ponte a hablar con Dios. Algunos me dicen a veces, pero a mí Dios no me habla. Digo, ¿y tú te pones a buscar en oración a Dios? Ah, no, dice. Entonces, ¿cómo quieres que te hable Dios? Dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro, que era guardador de la ley, bien seguidor de la ley, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Amén? Amén. Vamos a ir por parte. Aquí encontramos a Pedro, que Dios le muestra una visión y él todavía está pensando qué será, porque no había tenido todavía revelación de la visión que había tenido. Pero sí, el Espíritu le habla y le dice: allí en la puerta hay 3 varones. Recíbelos y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién estaba hablando? El Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, descendiendo, verso 25. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, recién hablábamos de dar testimonio, ¿no? De tener algo diferente. Allí compartió y dijo: ustedes tienen algo diferente, ¿verdad? Ellos dijeron a Cornelio. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Ven? Ahí más o menos el Pedro estaba pensando: está bien, Dios está interviniendo en esta situación. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope.
O sea, no se fue solo, sino que se llevó una comitiva. ¿Por qué? Ustedes se podrán pensar, ¿por qué se llevó la comitiva? Porque él, que era temeroso de Dios, sabía, o por lo menos intuía, que Cornelio era un gentil. Porque le había mandado un soldado y algunas personas que eran amigos de Cornelio. Entonces, volvemos a leer el verso 23. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Ahora, ¿cómo creen que Cornelio lo esperaba a esta gente? Al Pedro. ¿Estaba él solito? Con los parientes, amigos. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, no solamente él consideraba que si Dios se había tomado el trabajo de hablar con él, no solamente él consideraba que lo que él estaba teniendo, esa experiencia, era para él solo, sino que era algo interesante para todos sus parientes. ¿Sí o no? Sí. ¿Y él qué hizo? Y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esto nos enseña que cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, es lo que nos habla Apocalipsis, donde dice: pero algo tengo contra ti, le dice a las iglesias, que has perdido tu primer amor. Cuando tú te conviertas al Señor, ¿qué quieres hacer con lo que has recibido, con el regalo que has recibido? Compartir con otros del amor de Dios, ¿verdad? Muchas veces uno cuenta el momento en que se ha convertido. Yo cuento cuando apenas me convertí al Señor, andaba por el trabajo ahí dando vueltas, cantando: Cristo rompe las cadenas.